¿Cuánto necesito dormir? Te sorprenderás mucho. Para estar despierto, productivo y feliz durante el día, por supuesto, necesitas dormir bien. ¿Y qué se necesita para dormir bien? Dicen que necesitas acostarte antes de las 12 y al mismo tiempo. En este video descubrirás si esto es cierto. Mira este video hasta el final y te daré una técnica genial que te permitirá aprender en unos días a acostarte más temprano y dormir bien. Entonces, ¿de qué habla la naturaleza? Debemos acostarnos a dormir al atardecer, levantarnos al amanecer y en general, cuando el sol está brillando, debemos estar despiertos y cuando está oscuro, debemos dormir. Pero la civilización nos ha jugado una mala pasada. El hecho es que podemos vivir no completamente en sincronía con el sol. ¿Por qué? Porque tenemos electricidad, que puede reemplazar completamente el sol para nosotros. Además, si antes eran las llamadas lámparas incandescentes y el cerebro aún podía distinguir cómo brilla esta lámpara y cómo brilla el sol, entonces, con la aparición de las lámparas de ahorro de energía, las lámparas halógenas, y con una temperatura de color tan alta, se mide en kelvins, digamos 5500 kelvins, 6000 kelvins, tal luz blanca brillante de oficina azulada. Así que, esta luz comenzó a ser percibida por el cerebro exactamente como la luz solar. ¿Y qué pasó? Empezamos a depender menos del sol y a depender más, lo siento, del interruptor en la pared. O, por así decirlo, a alguna iluminación a la que llegamos en la oficina, al trabajo o a cualquier otro lugar. ¿Por qué digo todo esto? Si asumimos la idea de que necesitamos acostarnos antes de la medianoche, bueno, porque comienza la producción de melatonina y en consecuencia comienzan las etapas profundas del sueño. Y si no nos acostamos a esta hora, sino después de la medianoche, entonces, de hecho, perdemos las etapas profundas del sueño y el sueño se vuelve ineficaz. Sabes, hay una tabla en internet que dice que el valor del sueño a las 10 de la noche es casi como 5 horas de sueño y el valor del sueño a las 5 de la mañana es prácticamente igual a unos pocos minutos. Si has visto esa tabla, dale me gusta a este video. Pero en realidad quiero decir, esto es algún tipo de spoiler, que en general esta tabla no tiene sentido en absoluto. Y también hablaremos de esto contigo. Así que, si quieres curarte más tarde, y encendemos una pequeña lámpara eléctrica, una luz de oficina blanca brillante, y el cerebro entenderá que es de día, entonces la producción de melatonina no comenzará. Y en teoría, puedes esperar hasta las 12, hasta la 1 de la madrugada, y la melatonina no se producirá. Se puede hacer la situación inversa. Admito, asesoro a personas que trabajan con el sureste asiático. Necesitan ir al trabajo, si viven en Moscú, durante un periodo de 3-4 horas en la mañana. Y, por supuesto, si se acuestan, digamos, a las 10 de la noche, incluso hasta la medianoche, aún así no descansarán lo suficiente para las 3 de la mañana. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Supongamos que a las 5 de la tarde comienzan a usar tales gafas de sol que bloquean la luz, es decir, oscurecen, y además eliminan el llamado espectro azul, es decir, el que más irrita nuestros ojos. Y de hecho el cerebro entiende que es de día. Así que básicamente creamos un atardecer para la persona, porque el cerebro siente que ya hay poca luz solar. Y a las 7 de la tarde, cuando ya comienza la producción de melatonina, porque naturalmente se oscurece, la persona se va a dormir, cierra las cortinas, crea un apagón, y eso es todo. El cerebro piensa que es de noche. Y a las 3 de la mañana se activa lo que llamamos despertador de luz. Es una lámpara especial que imita el amanecer. Y comienza, por ejemplo, a iluminarse con un tono rojizo al principio, luego cada vez más brillante y amarillo. Es decir, imita efectivamente el amanecer. Incluso si una persona está durmiendo, los fotones de luz entran al cerebro a través de los ojos cerrados, y el cerebro comienza a pensar que el sol está saliendo. Y a las 3 de la mañana, la producción de melatonina disminuye, y la persona se despierta lo suficientemente fresca, enciende una luz brillante de 5.5, 6.5 mil Kelvin, es decir, esta luz azul brillante de oficina, y eso es todo. El cerebro piensa que el día ha comenzado maravillosamente. Y la persona vive en Moscú, pero según el horario de Hong Kong o el sudeste asiático. Por lo tanto, su noche condicional es de 7 de la tarde a 3-4 de la mañana, y su día condicional es de 3-4 de la mañana a, respectivamente, 5 de la tarde cuando ya comienza a oscurecer, y a las 7 de la tarde, la noche condicional comienza de nuevo. Es decir, ¿cómo podemos engañar maravillosamente a nuestro organismo con la ayuda de una fuente de luz artificial externa? El siguiente momento extremadamente importante para nosotros es, de hecho, el tiempo de despertar y el comienzo de nuestra actividad física. Aquí tienes una situación clásica. Las vacas se ordeñan a las 4 o 5 de la mañana, ¿no es así?
Y quieras o no, son días laborables y tienes que levantarte a las 4 de la mañana incluso si el sol no ha salido. Y los lecheros no ponen una alarma, porque siempre se levantan a la misma hora. Y después de 2 semanas de levantarse a la misma hora, la producción de hormonas y varios procesos en el cuerpo se ajustan a este horario. Y en consecuencia, una persona comenzará a sentir sueño antes, digamos a las 7 u 8 horas, dependiendo de cuánto sueño necesita. Y los mismos lecheros se acuestan bastante temprano, alrededor de las 9 o 10 de la noche para poder levantarse a las 4 de la mañana. Pero hay otra situación. Por ejemplo, tengo una categoría de científicos, artistas que son búhos nocturnos. Sí, si se duermen a las 2 o 3 de la madrugada, su sueño se arruina, perdiendo las etapas profundas del sueño. Esto resultará en agotamiento y malestar. En realidad no tienen nada malo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hacen al revés? Supongamos que hasta la 1 o 2 de la noche están en un lugar bien iluminado y el cerebro piensa que es de día. Están activos y funcionando perfectamente. Luego atenúan la luz un poco, aproximadamente durante 1 hora más. El cerebro percibe que el anochecer inicia cerca de las 2 de la madrugada. La melatonina se produce normalmente a las 3 de la madrugada. El hombre se acuesta a dormir, cierra las cortinas y duerme hasta las 10, 11 de la mañana con las cortinas cerradas. El cerebro percibe oscuridad y noche, y en consecuencia, este hombre en particular se despierta a las 3 de la madrugada y se levanta a las 10 u 11 horas, y de hecho vive según este régimen, y todas las hormonas, la producción de todas las hormonas, se ajusta a este régimen. Es decir, podemos reajustar nuestros ritmos circadianos más temprano o más tarde. Por ejemplo, si una persona vuela a Vladivostok desde Moscú, donde la diferencia puede ser de hasta 12 después de 12, una diferencia de 7 zonas horarias. Pero aún así, resulta que si una persona vuela hacia el este, sí, le será difícil, tendrá jet lag, pero será aproximadamente 1 semana a 10 días de este periodo de transición, pero al final se ajustará al horario de Vladivostok. Es decir, podemos mover nuestros ritmos más tarde, moverlos más temprano, y una vez más, los principales reguladores de tiempo son la hora de despertar, la actividad durante el día y la luz durante el día, cuando queremos hacer este periodo de tiempo durante el día y la oscuridad durante la noche condicional. Y específicamente, si queremos acostarnos más temprano y levantarnos más tarde o acostarnos más tarde y levantarnos más temprano, bueno, en general no es fundamental. Y fisiológicamente el organismo funciona bastante normal. Por eso todas estas conversaciones de que dormir antes de la medianoche es más beneficioso que después, lo más interesante es que incluso los médicos a veces hablan de esto, si se puede decir, son cuentos. Lamentablemente, hasta ahora nuestras universidades médicas no enseñan somnología prácticamente, y la generación mayor de médicos en general no sabe nada sobre somnología. Bueno, esto, lamentablemente, es la desgracia de nuestra educación, porque la somnología solo comenzó a desarrollarse en algún lugar en los años 50 del siglo pasado, y aún no ha pasado 100 años desde que esta ciencia existe. En general, todavía no ha cambiado varias generaciones de médicos que sabrán qué es la somnología y podrán hablar adecuadamente sobre esto a sus pacientes. Lamentablemente, a menudo el desajuste de los ritmos circadianos, cuando una persona no sigue un régimen, cuando está estresada, cuando, en realidad, nuestra vida es tal que conduce a trastornos del sueño, a menudo desarrolla insomnio en una persona. Y ahora hasta el 50% de los adultos tienen trastornos crónicos del sueño, en realidad, especialmente en los últimos 3 años porque vivimos en un estrés constante. Y esto lleva al desarrollo de insomnio crónico. Implemento un programa muy efectivo que en 1 mes y medio permite eliminar eficazmente el insomnio sin efectos secundarios. En la descripción de este video puedes encontrar un enlace a este programa. Asegúrate de leerlo. Y si tienes problemas serios con el sueño, contáctame. Puedo ayudarte de manera efectiva. También leí en internet que hay diferentes fases del sueño y que la fase de sueño profundo es precisamente de las 23 a las 3. ¿De dónde viene esta información y de qué realmente depende la fase del sueño? Sí, en realidad el sueño es un proceso bastante complejo para nosotros, que consta de etapas, ciclos y fases. Las etapas son la primera de sueño ligero, la segunda básica, y la tercera es la etapa profunda o sueño delta. Normalmente comienza en algún lugar después de 60-90 minutos desde el inicio del sueño. Si te dormiste a las 10, entonces empieza formalmente alrededor de las 11:30. Pero, una vez más, si simplemente nos ponemos un horario, digamos desde las 12 o incluso desde las 2 hasta las 11,
obtendremos esta etapa perfectamente, pero solo a las 3 de la madrugada, y será de las 3 de la madrugada hasta las 5 de la mañana, principalmente las etapas profundas. Pero también quiero decir que no tenemos tal cosa, que en la primera mitad de la noche solo tenemos etapas profundas, y digamos que hacia la mañana tenemos movimiento rápido de los ojos o sueños. Nuestros ciclos se repiten, es decir, la primera, segunda, tercera etapa, luego movimiento rápido de los ojos sueños, luego un pequeño despertar, y luego se repite la primera, segunda, tercera, y nuevamente movimiento rápido de los ojos. Este ciclo nos toma cerca de 2 horas. Lo único es que en los primeros 2 ciclos de sueño predominan las etapas de sueño profundo, como este delta, y hacia la mañana en cada ciclo hay menos sueño profundo, pero hay más movimiento rápido de los ojos sueños, procesamiento de información. Es decir, resulta que durante la primera mitad de la noche, una persona se recupera físicamente, y en la segunda mitad, principalmente procesamos información, por así decirlo, la información acumulada. Pero eso no significa que no existan más tarde. Se enfocan en las fases profundas del sueño, en la primera mitad, pero no necesariamente deben ser antes de las 12. Una vez más, si establecemos un horario estable de 2 de la madrugada a 10 de la mañana, tus etapas profundas de sueño serán excelentes. De 2 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, no importa cuándo te acuestes, lo importante es mantener un horario. ¿Cuál es tu horario de sueño y, en general, cómo te sientes con eso? ¿Y crees que dormir antes de las 12 es más beneficioso que después de las 12? Aunque, por cierto, si una persona cree, entonces, por lo general, sus sentimientos pueden coincidir con su fe. Y a veces, ¿sabes? Una persona piensa, así, si me acuesto antes de las 12, mi sueño será beneficioso. Pero algo me llevó a acostarme después de las 12, todo será malo para mí. ¿Sabes? Es una especie de profecía autocumplida o autoconvicción. Una persona realmente puede sentirse mal, pero no es que realmente se sienta mal, sino que piensa que se siente mal debido a lo que se llama efecto nocebo. El efecto placebo se refiere a un beneficio percibido, y existe el efecto nocebo, cuando una persona piensa que algo le hará daño, aunque en realidad es una tontería, realmente hace daño. Así que intenta no preocuparte por si te acuestas antes de las 12 o si te acuestas después de las 12. Lo principal es mantener un horario estable, dormir lo suficiente y asegurarte de que tu día esté lleno de luz y tu noche sea oscura. Y entonces todo estará perfectamente normal con tus etapas de sueño, ciclos de sueño, producción de hormonas, y podrás descansar adecuadamente. Y como prometí, quiero hablar sobre una técnica que te permite aprender a dormir más temprano. Normalmente, lo que hace una persona cuando decide que sí, de alguna manera necesita acostarse antes de las 12, por ejemplo, porque leyó en algún lugar y decidió cambiar su rutina. Dice, bien, a partir del lunes empezaré a acostarme no a las 2 de la madrugada, sino a las 10 de la noche. Se acuesta y no puede dormir. Bueno, en realidad es porque normalmente le da sueño a las 2 de la madrugada y es imposible obligarse a dormir por orden. Porque una persona todavía sufrirá durante 1, 2, 3 horas y tal vez no a las 2 de la madrugada, pero solo se dormirá a la 1 de la madrugada. Y esto comenzará a formar un reflejo de miedo a no poder dormir. La persona empezará a preocuparse por la próxima noche, pensando que no podrá dormir. Y en general nada bueno sale de esto. ¿Pero qué se puede hacer? Puedes ordenarte a ti mismo levantarte más temprano. Si quieres reajustar tu horario y antes te acostabas a las 2 de la madrugada y te levantabas a las 10, intenta levantarte a las 9 el lunes. Tendrás un poco más de sueño y la siguiente noche no te dormirás a las 2 de la madrugada, sino a la 1. Luego levántate a las 8 al día siguiente. Es decir, cada día adelanta la hora de levantarte 1 hora más temprano. Psicológicamente, levantarse puede ser difícil, especialmente con falta de sueño, pero con suficiente fuerza de voluntad, podemos hacerlo al sonar el despertador. Y entonces, la somnolencia que se ha acumulado hasta la noche te permitirá dormirte más temprano en la noche. Por lo tanto, necesitamos reajustar nuestro horario no desde el punto de que nos acostamos más temprano, porque de todos modos no nos dormiremos, sino desde el punto de que comenzamos a levantarnos más temprano y permitimos que nuestros ritmos circadianos se ajusten, lo que toma aproximadamente 1 hora al día. Es decir, si te levantas 1 hora antes cada día, será suficiente con este simple reajuste. No te sentirás destrozado, agotado y terriblemente durante el día. Pero después de 4 a 5 días de levantarte 1 hora antes cada día, llegarás al punto en que comenzarás a acostarte significativamente más temprano, porque sentirás sueño más temprano. Es decir, tu tiempo de descanso se ajustará a tu tiempo de levantarte, y de esta manera te será mucho más fácil empezar a dormir más temprano. Pero una vez más, si empiezas a despertarte más temprano, suscríbete a mi canal. Hay mucha información útil sobre el sueño, sus trastornos y el tratamiento de los trastornos del sueño. Y no olvides hacer clic en la campana para no perderte mis videos más nuevos e interesantes.